Amén. Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta reunión, amén, para adorar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero pedirle que se ponga de pie y que me ayude a orar para que sea el Señor guiándonos y que esta palabra pueda ser guardada en nuestros corazones, amén, preparando nuestras vidas para que nuestras vidas sean bendecidas a través de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Me ayuda a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos delante de tu trono, Padre amado, agradecido, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bendita palabra, Padre eterno. Agradecido, Dios eterno, porque hasta aquí tú no nos has desamparado, Señor, hasta aquí tú nos has sostenido, nos has ayudado, Padre amado, Señor, y nos has permitido, Padre, poder llegar a este lugar para adorarte, para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, Señor. Guíanos, Padre, con tu Santo Espíritu, Señor. Toma mi vida, Padre, toma mi mente, mi corazón, Señor, toma mi boca, Padre, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, para hacer de bendición a aquellas vidas, Padre, aquí presentes y a aquellos que a través de las medias van a ver esta palabra, Señor. Bendigo también a aquellas vidas que están presentes, Dios mío, y te pido, Señor, que tú prepares sus corazones, Padre amado, que esta palabra del fruto por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bendecimos al Señor por su amor, por su misericordia, y a cada uno de ustedes, hermanos, por su esfuerzo. Amén. Por estar en este lugar para adorar y bendecir el nombre del Señor. Gracias por su esfuerzo, gracias por disponerse a estar en este lugar. Amén. Y esta tarde yo quiero hablar acerca de algo que yo creo que es necesario en la vida del ser humano, como lo es el comer. Aleluya. Para eso soy bueno. Gloria a Dios. Yo creo que a cada uno de nosotros, amén, nos gusta deleitarnos con un buen platillo, ¿verdad? De repente ahí pueden ser frijolitos con queso, tortilla tostadita, amén, o algunos con algún steak, ahí una papita al horno, algún panito ahí tostadito, ¿verdad? Algo rico, ¿verdad? Y esto lo ha dejado el Señor para que nosotros lo disfrutemos, y es bueno, amén. Pero en esta tarde yo quiero hablar de una comida mejor, de una comida la cual va a bendecir nuestras vidas, no solamente en esta dimensión, no solamente en esta condición terrenal, sino en la espiritual. Y es muy importante, hermano, ya que en esta tarde vamos a participar de la Santa Cena, que nosotros vayamos comprendiendo lo que hacemos en la Santa Cena. Que no tomemos esto como un ritual, que no tomemos esto como una tradición, sino que esto es algo que el Señor dejó dicho en su palabra, que nosotros lo hiciéramos en memoria de Él. Amén. Así dice su palabra, ahí en 1 Corintios 11:24 dice, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. Entonces, hermano, por lo tanto, debemos de deleitarnos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ¿cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esa gloria de Dios? Es aquel que en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, cumpliendo la metáfora que había en la Pascua celebrada por el pueblo judío cuando salió de Egipto. Nosotros, iglesia, no celebramos Pascua. Nosotros celebramos Santa Cena. Amén. El establecimiento del nuevo pacto en aquel que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermano, lo que el Señor permitió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y les ordenó que hicieran esta celebración, era una simbología de lo que venía a ser en el futuro la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso y que, hermano, lo atesoremos en nuestro corazón para que vayamos entendiendo entonces lo que hay cuando nosotros participamos de la mesa del Señor. Entonces, en esta
metáfora, en este simbolismo, la palabra enseña que se tenía que matar un cordero que debía de ser sin defecto e impregnar los postes y los dinteles de las puertas de las casas. Y la Biblia nos enseña que este cordero se tenía que comer completo. No se tenía que dejar nada. Se tenían que juntar por familia, acorde de que el cordero fuera comido por completo. No se tenía que dejar nada para el siguiente día. Y que con la sangre, la cual rociaba el cordero, la sangre de la cual pues estaba en el cordero, se tenían que pintar los dinteles de las puertas, los postes. Esto, hermano, para obedecer algo que el Señor había dicho, por cuanto venía un juicio para los primogénitos del pueblo de Egipto, los cuales el Señor iba a quitar de esta tierra. Pero él había hablado al pueblo judío, al pueblo de Israel, para que a través de este acto, a través del acto de la Pascua, ellos sacrificaran este cordero perfecto y que con su sangre, hermano, pusieran aquella señal en su dintel. Esa señal viene a ser, hermano, como una U. En hebreo es la letra Tau. Amén. Y que la palabra dice que aquellos que, hermano, son sellados por el Espíritu Santo, entonces tienen aquella marca, como una Tau. Amén. Pero no es eso de lo que queremos hablar en esta tarde. Esta tarde queremos hablar acerca de aquella comida que es perfecta, aquella comida que tiene beneficios para nosotros, que era una simbología de lo que era la Pascua para el pueblo judío, pero que hoy en el nuevo pacto a nosotros se nos ordenó que nosotros celebráramos la Santa Cena. Hay dos celebraciones, hermanos, como hemos venido aprendiendo, que el Señor estableció en su palabra. Una es el bautismo y la otra es la Santa Cena. Lo que está ahí de más, nosotros tenemos que tener el cuidado de analizarlo a través de la palabra, porque hay muchas prácticas que hoy en día en algunos lugares se practican, pero que no, hermano, tienen un fundamento basado en el nuevo pacto. Entonces tenemos que tener cuidado y entender, hermano, que aquel juicio que fue establecido para los egipcios, hermano, no iba a tocar a aquellos que en obediencia hicieran lo que el Señor les había mandado hacer. En este caso, sacrificar el cordero perfecto y pintar los dinteles y los postes de las puertas para que el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos del pueblo de Israel. Amén. Entonces, iglesia, en esta tarde quiero que meditemos un poco y que, hermano, nosotros aprendamos a comer el alimento que sacia, alimento que satisface. ¿Quién es ese alimento que sacia? ¿Quién es ese alimento que satisface? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para entender un poco esto y verlo de una manera espiritual, tenemos que comprender que este alimento no es terrenal, no es simplemente terrenal, no es un alimento terrenal, sino que es algo espiritual. Y que nosotros tenemos que comprender, conforme la palabra enseña, de que alimento no solamente es el pan que satisface el hambre de nuestro cuerpo, sino también toda palabra que sale de la boca de Dios. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 4:4, donde lee, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy importante esto, iglesia, que nosotros comprendamos que el hombre vivirá y se alimentará de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la palabra que sale de la boca de Dios traerá entonces vida. Traerá vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros la apliquemos. En una metáfora, cuando nosotros nos la comamos. Cuando nosotros comamos la palabra, entonces, hermano, habrá vida
en nosotros. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, hermano, alimento que sacia, alimento que satisface, alimento que nos tiene que llevar a un deleite. Tenemos que deleitarnos nosotros cuando nosotros, hermanos, participamos de la mesa. Tiene que haber un deleite cuando nosotros participamos de la mesa porque primeramente es una ordenanza de parte del Padre para su pueblo. Pero también, hermano, conforme lo que vamos a entender en esta tarde, que el Señor nos ayude para que nosotros comprendamos que no tenemos que tomar la mesa del Señor como un ritualismo. No tenemos que tomar la Santa Cena como algo, hermano, que no tiene un poder en ella misma. Sí, iglesia, la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena, hay un poder en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y que nos dejó dicho que nosotros lo practicáramos en memoria de Él. No, iglesia, esto es muy importante, porque nosotros no creemos que en el pan y el vino esté nuestro Señor Jesucristo. No, creemos que es un simbolismo de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero que a través de nosotros celebrarla, entonces viene sobre nosotros, hermano, la manifestación poderosa de la gloria de Dios y que puede, conforme la palabra nos enseña, traer sanidad, traer liberación, traer, hermano, cambios, traer cuando nosotros confesamos delante del Señor algún pecado que nosotros pudiéramos haber cometido, pero nosotros nos ponemos a cuenta, entonces a través de esta práctica, hermano, nosotros prácticamente nos presentamos como en un juicio que nos hacemos a nosotros mismos, antes de nosotros llegar al juicio de nuestro Señor Jesucristo en el Bimá, porque ahí podría ser peligroso. Entonces, esta es una oportunidad, la Santa Cena es una oportunidad para que nosotros nos pongamos a cuerda aquí en esta tierra. Porque si nosotros hemos pecado, si nosotros hemos fallado, si nosotros hemos cometido una falta delante del Señor, esta es la oportunidad. La Santa Cena, recordar el sacrificio en la cruz del Calvario y que es necesario, hermano, que nosotros no lo hagamos indignamente ni comprendiendo el valor de esta celebración por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero tampoco, como hoy en día, a veces algunos se privan de no tomar la Santa Cena porque se sienten indignos, porque han fallado, porque han pecado. Hermano, la palabra dice que aquel que diga que no ha pecado, hace mentiroso al Señor. Porque el Señor dice que todos fallamos. En esta condición, nosotros no vamos a alcanzar la perfección. Pero sí nosotros tenemos que ir evolucionando para que nosotros, hermanos, vayamos creciendo y que seamos libres de la atadura de cualquier pecado. Nosotros, hermanos, tenemos que entender esto. El pecado nos puede alcanzar, pero es algo muy distinto a que nosotros permanezcamos en un pecado. Que nosotros mismos nos dispongamos para continuar en un pecado, lo cual, hermano, la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Y de esa manera, entonces nosotros no estamos valorando la obra hecha en la cruz del Calvario, que viene a tener el simbolismo de lo que hoy vamos a participar. Amén. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, mire, la palabra dice ahí en Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, esto nos da a entender de que hay una comida que no es verdadera. Hay una comida que no es real, ¿verdad? Como dijo aquel, ¿verdad? Real está. No, es una comida que no es real, ¿verdad? Que no es verdadera. No, mano, porque mi carne, dice nuestro Señor Jesucristo, es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida.
Mire, hermano, entonces, el ser humano en su afán por subsistir muchas veces pierde de vista su estado espiritual. No sé si me voy a entender ahí. Nosotros como seres humanos tenemos que comprender que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero a veces en el afán de subsistir, en el afán de alcanzar nosotros o de buscar por nuestra propia cuenta, el querer tal vez el vivir más o el vivir de una manera cómoda o el vivir, hermano, en una condición buena que no es mala, pero cuando se cambia de vista, cuando se pierde de vista de que nosotros también tenemos una condición espiritual, ahí puede volverse en un peligro. Porque se pierde entonces de vista el llamado, iglesia, que nuestro Señor Jesucristo nos hizo cuando, hermano, nosotros le reconocimos como Señor y Salvador. Entonces, el peligro es que a veces por saciar el apetito carnal o sus deseos fundamentados en esta condición, o sea, en la condición terrenal, se puede corromper. Y con esto también el verdadero deleite. ¿Escuchó eso? Lo voy a repetir porque no sé si me va a entender. Entonces, mire, el ser humano en su afán por subsistir, por sobrevivir, muchas veces pierde de vista su estado espiritual. Por saciar el apetito carnal o sus deseos fundamentados en esta condición, o sea, en la condición carnal. Se puede corromper y con esto también el verdadero deleite. ¿Sabe por qué decimos eso? Mire, Adán y Eva vivían en el deleite, vivían en el Edén. El Señor, hermano, les creó todo donde ellos pudieran comer lo que fuera, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. No podían comer de ese, pero ellos tenían el deleite en todo, iglesia. Dice la palabra ahí en Génesis de que ellos no se avergonzaban de sí mismos. No se avergonzaban de andar en una condición desnuda, porque, hermano, la presencia del Señor, la luz, hermano, en la cual ellos vivían, hermano, era la cobertura que ellos tenían. Entonces no se avergonzaban. Pero, mire el problema aquí, que Adán y Eva, aunque vivían en el deleite, por causa del pecado, fueron sacados del mismo. Entonces, ahí el peligro de que, lo que yo le decía anteriormente, de que muchas las veces el hombre, por su afán de subsistir o por su afán de alcanzar, como en el caso de Adán y Eva, algo no en el orden de Dios, porque acuérdense que Adán y Eva tenían todo lo que ellos quisieran. Tenían todo, vivían en el deleite. Pero mire, el enemigo, hermano, ya siendo, tirado del cielo, hermano, sabiendo el juicio que él tenía, entonces llega y quiere corromper y corrompe la condición del hombre, llevándolo a ponerle un apetito por una gloria no conforme a la que Dios les había dado, sino que una gloria, vamos a decir, propia. Una gloria que ellos querían ser como dioses. Porque ese fue el engaño que el enemigo les presentó. Entonces, ahí, hermano, el problema, cuando el ser humano quiere subsistir, pero se aparta y se olvida de su condición espiritual. Que, hermano, nosotros, como yo lo decía el martes pasado, no somos autónomos. Nosotros tenemos un creador, nosotros tenemos un hacedor, nosotros tenemos una cobertura. Y entonces nosotros, iglesia, tenemos que, hermano, someternos bajo ese orden establecido de ese Dios creador que nos formó. Pero cuando nos damos cuenta aquí, entonces el ser humano busca alimentar lo que su condición carnal muchas de las veces desea, quiere, y esto hay un peligro, hermano, porque entonces esta no es una comida verdadera. Este no es un alimento que sacia, no es un alimento que lo va a llevar, hermano, a alcanzar las promesas
y la condición eterna, sino que en el caso de Adán y Eva más bien lo sacó de moverse en lo eterno, en lo que, hermano, Dios les había puesto. Entonces, mire, lo que dice la palabra ahí, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. En esa condición era donde permanecía Adán y Eva. Permanecían en la misma comunión con el Dios Todopoderoso. La palabra dice que el Señor descendía y platicaba con ellos. El Señor descendía y hablaba con ellos. Óigame ese privilegio, hermano. El privilegio de que Dios hablara prácticamente de tú a tú con esta creación. Era algo sobrenatural, porque cuando nosotros vemos en la palabra ahí, en el libro de Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés que va a hablar a su pueblo, el Señor le dice a Moisés que se preparen, que se santifiquen. Pero aquella gloria que bajó sobre aquel monte, hermano, el pueblo de Israel no la podía como, ¿cuál es la palabra ahí que busco? O sea, no la podía contener. La gloria, el poder que se movía, no podía. Claro, aquí ya había una condición de pecado en la creación. En Adán y Eva, pues todavía no, antes de la caída. Pero acá, hermano, el único que pudo entrar a aquella nube donde Dios le habló a Moisés solamente fue Moisés. El pueblo tuvo que quedarse abajo del monte, porque no podían, hermano, sentir aquella presencia. No podían, hermano, recibir aquel poder de Dios. Entonces, Adán y Eva permanecían en un estado, hermano, sobrenatural, especial, que saciaba todo su ser. Pero miren lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dice que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Verdaderamente este es un privilegio, hermano. Este es un privilegio para aquellos que hemos sido alcanzados por la misericordia del Señor, y que hoy nosotros tenemos también el privilegio de participar de la cena del Señor. Entonces tenemos que comprender que este alimento es mejor que todo lo que el ser humano pudiera desear, ya que en él hay un deleite que satisface no solo lo terrenal, sino que también lo eterno. Yo le decía que nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero que muchas de las veces, como seres humanos, nosotros queremos saciar solamente lo terrenal, lo carnal. Y nos olvidamos de la condición espiritual, la cual llevamos dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros comemos la verdadera comida y la verdadera bebida, que en este caso, el Señor dice y nos habla y nos presenta y nos llama a que nosotros comamos su carne y que bebamos su sangre, entonces nosotros permaneceremos. Así como permanecía Adán y Eva en el principio, así nosotros vamos a permanecer. Aquí hay una bendición, hermano, poderosa para que nosotros la entendamos y comprendamos, porque muchas de las veces, como pueblo de Dios, como dice coloquialmente, arrastramos la cobija, andamos arrastrando la cobija, andamos nosotros, hermano, padeciendo necesidades, escaseces, padeciendo, hermano, una necesidad de crecimiento. ¿Sabe por qué? Es porque no queremos comernos la carne ni beber la sangre, que tipifica el permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor, hermano, a mí me da la idea de, hermano, caminar conforme su agrado. Procurar, hermano, caminar conforme lo que la palabra nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este alimento, cuando se come conforme a lo establecido, oiga esto, este alimento cuando se come conforme a lo establecido, o sea, lo que el Señor manda en su palabra, nos lleva a ser parte de Él y de lo que Él es. ¿Me voy a entender? ¿Sí? O sea, cuando nosotros comemos, recibimos a nuestro Señor. Esto tenemos que entenderlo, hermano. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros, hermano, ya no tenemos la condición que teníamos cuando no conocíamos del Señor. No, hermano,
somos bendecidos, somos privilegiados, porque ahora su presencia mora en nosotros. La palabra dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Hermano, entonces, y mire, la palabra también dice que en nosotros está la mente de Cristo. Ay, 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 mire qué bendición, hermano. Y mire que cuando nosotros entonces empezamos a comer, hermano, lo que va a venir entonces a nosotros, hermano, es una transformación, cambio. Va a venir a nosotros el que nosotros permanezcamos en lo que el Señor quiere que nosotros permanezcamos en Él. Porque mire la diferencia que había. Adán y Eva, como yo le vengo diciendo, permanecían en un estado, hermano, sobrenatural, en un estado privilegiado. Pero ¿qué sucedió después? Dice la palabra ahí en Génesis 3:24, expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. Mire, la palabra dice que cuando el Señor le dio la ordenanza a Adán, le dijo, de todo árbol podrás comer, de todo árbol podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ahí en el jardín del Edén había otro árbol, que era el árbol de la vida. Pero el ser humano, en este caso Adán y Eva, aquí de cierta manera pues fueron pues ellos llevados por el enemigo, buscaron el árbol del bien y del mal. Entonces el Señor cuando los expulsa del Edén, entonces Él pone un querubín y una espada. ¿Para qué? Para que ellos no regresaran por el camino y entonces también comieran el árbol de la vida. Entonces, para que ellos se alimentaran, comieran y fueran de cierta manera eternos, pero en una condición de pecado. Por eso entonces es que el Señor envía a nuestro Señor Jesucristo, que viene a ser una tipología del árbol de la vida. Amén. Y que es necesario entonces que nosotros le comamos, hermano. Hermano Carlos, pero esto suena algo como terrorífico, ¿no? Como que somos caníbales. No, no, hermano. Cuando la palabra nos está enseñando esto, nos está enseñando una simbología. Amén. De lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer aquí en la tierra, en la cruz del Calvario, y que hoy en día, como yo le dije anteriormente, nosotros participamos de la Santa Cena en un recordatorio que Él nos dejó en su palabra para que nosotros, hermanos, valga la redundancia, recordemos ese acto que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, pero tenemos que entender, hermano, que, mire, que este alimento que es nuestro Señor Jesucristo es mejor, es verdadero y es, hermano, algo espiritual, distinto a lo que nuestros cuerpos terrenos desean. Amén. Porque dice la palabra, mire, Juan 6:58, este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Entonces, mire, la sustancia de este pan es su sacrificio en la cruz. Lo acabo de decir ahorita atrás. La sustancia de este pan es su sacrificio en la cruz. La entrega de su carne y sangre. Lo que Él dio en la cruz, nosotros debemos de recibir. Tenemos que creer. Porque esto es de fe, hermano. Nosotros nos comemos y bebemos la sangre de Cristo en fe. Y participamos de esto simbólico por lo que Él hizo. Entonces, la sustancia de ese pan es su sacrificio en la cruz del Calvario. La entrega de su carne y sangre, lo que Él dio en la cruz, nosotros debemos de recibir. Su sangre y su carne, la vida humana de Cristo, fueron entregadas por el hombre, por usted y por mí. Amén. Y por todo aquel que lo quiera recibir, por la humanidad. Y los hombres comen su carne y beben su sangre cuando usan su sacrificio para su beneficio. Cuando asimilan para su propio ser toda la virtud que estaba en Él. Toda la virtud que estaba en nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, hermano, entonces hay algo
que el ser humano tiene que comprender. ¿Con qué actitud nosotros comemos ese pan? ¿Con qué actitud nosotros recibimos ese alimento dado por el Padre? ¿Con qué actitud lo hacemos? ¿Lo hacemos reconociendo nuestra condición de pecadores? ¿O decimos, no, yo no voy a participar porque ando en esta condición? Porque yo le decía anteriormente, muchas personas no quieren participar de la mesa del Señor porque andan en pecado y no quieren ponerse a cuenta. Entonces, ahí, hermano, ahí hay un peligro. Es distinto cuando la palabra dice que aquel que lo come indignamente. El comerlo indignamente es aquel, hermano, que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador y que no ha comprendido la obra salvadora hecha en la cruz del Calvario. Pero también, hermano, cuando Pablo habla de esto, que aquellos comían la cena del Señor indignamente, es porque, hermano, había un desorden. Ya no se esperaba entre la iglesia, de repente aquel comía primero, aquel de último, aquel venía borracho, aquel comía todo lo bueno y le dejaba solo los frijolitos, ¿verdad? Y lo que podría tal vez ser algo, tal vez no muy bueno, entonces le dejaban al hermanito. Entonces decía, lo están haciendo indignamente, porque eso no es lo que Cristo nos enseña en su obra sacrificial en la cruz del Calvario, ni en la práctica de la Santa Cena. Lo que el Señor Jesucristo nos enseña es que debe de haber unidad, debe de haber comunión, debe de haber, hermano, una unión dentro de la iglesia, hermano, que tipifica aquella unión entre Cristo y el ser humano. Amén. Ese es un estado de permanencia. Adán y Eva permanecían en el jardín del Edén. El cristiano, cuando recibe a Cristo, permanece en él. Porque como él enseña de que el Padre y él son uno, así nosotros venimos a ser uno con él. Amén. Cuando le recibimos, cuando le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, y entonces recibimos por fe la participación de la Santa Cena. Entonces, aquí la actitud es muy importante. Amén. Porque la actitud con la que se toma o con la que se coma este alimento nos definirá. La actitud con la que se coma, esto definirá la vida del creyente. ¿Sabe por qué? Porque mire, dice la palabra ahí en Éxodo 16:3, y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto, murmurando los hijos de Israel en contra de Moisés y de Aarón, porque, hermano, no tenían alimento. Supuestamente, pero habían visto la gloria de Dios un mes antes cuando los libertó del pueblo egipcio y sacaron los panderos y cantaron, va, grande es el Señor, poderoso es el Señor, pero unos días después se olvidan de la gloria de Dios, se olvidan de la manifestación poderosa de Dios y de lo que Dios puede hacer y entonces comienzan a murmurar. Entonces, una actitud equivocada. Y les dice entonces la palabra ahí en Éxodo 16:3. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pregunta, ¿el que esté esclavo tiene todos los beneficios o es privado de beneficios? Es privado, ¿verdad? Pero aquí el pueblo o los que murmuraban decía, allá cuando nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne. Hermano, era mentira. Era mentira. No tenían esa facilidad. Si eran esclavos. Eran esclavos. Mire ahí, allá por un país de Centroamérica, ¿cómo los tienen? Sin colchoneta, duermen en una lámina. Claro, por sus actos, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos hablando, la conducta. Estamos hablando aquí, ¿verdad? Que cómo lo que se hace.
Entonces, lo que yo quiero decirle es que cuando se está privado de la libertad, hermano, nuestros derechos son quitados, ¿sí? Asimismo, el pecado, cuando el pecado, dijo aquel, porque una vez estaba un hermano ahí, Dios te bendiga, me están viendo, preacher, dijo, salió en una escena, estaba celebrando algo ahí, entonces hicieron un drama, y entonces dice, por decir los pecados, dijo, los pescados, dijo. Pero no, hermano, mire, la condición de pecado pudiera entonces mantener cautivo al pecador, aquel que quiere continuar en esa condición. ¿Por qué? Porque no quiere comer el alimento, hermano, de vida eterna. El alimento que lleva a vida eterna. La condición en la que estaba el pueblo judío era una condición de esclavo. Entonces no contaba con los beneficios. Sus derechos habían sido de cierta manera privados. Entonces, una actitud incorrecta es cuando no se recibe lo que Dios ha hecho por amor a nosotros. Oiga eso. ¿Ah? Una actitud incorrecta es cuando no se recibe lo que Dios ha hecho por amor a nosotros. Lo que yo le vengo diciendo. Que muchas de las veces, y en algún momento dado yo también lo hice, de que dije, no voy a tomar la Santa Cena, porque no entendía, no comprendía, que lo que tengo en esta oportunidad es misericordia. Lo que tengo es la oportunidad de poder presentarme delante del Señor y pedir perdón, y pedir misericordia y ponerme a cuenta delante de Él. Eso es lo que tenemos cuando nosotros tenemos esta oportunidad. Entonces, una actitud incorrecta es cuando no se recibe lo que Dios ha hecho por amor a nosotros. Los derechos cuando se está cautivo no son quitados. No se vive con los mismos beneficios como cuando se es libre. Los judíos habían visto la gloria de Dios al sacarlos de Egipto con mano poderosa. Amén. Pero hermano, el corazón y la mente tiende a olvidar los beneficios del Señor. Nuestra mente y nuestro corazón tiende a olvidar la manifestación de la gloria de Dios. Nosotros a veces quisiéramos ver que Dios baja del cielo, no, en una nube o algo así, y entonces que Dios te diga, mira, no hagas eso. Pero hermano, a veces tenemos la Biblia, tenemos la palabra, tenemos el predicador, tenemos la enseñanza, que ahí está y nos está instruyendo y nos está enseñando y nos está diciendo, mira, ten cuidado, mira, eso no es correcto delante del Señor. Amén. Entonces ahí tenemos una oportunidad, iglesia. El pueblo de Israel, hermano, miró la gloria de Dios, pero luego se le olvidó. Y mire lo que dice la palabra. Ahí en Éxodo 16:4. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Entonces hay algo que nosotros tenemos que aprender aquí, ¿verdad? El Señor da esta oportunidad para ver cuán agradecidos nosotros somos, cuánto nosotros valoramos esa obra hecha en la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Cuánto nosotros estamos recibiendo y comiendo este pan? Hermano, ese pan que el Señor Jesucristo metafóricamente nos presenta a nosotros para que nosotros, hermanos, nos deleitemos en Él. La oportunidad que Dios nos da en participar de la mesa, iglesia, y comer de la verdadera comida, es para que nos autojuzguemos antes de que estemos delante de Él. Por eso dice la palabra, danos hoy nuestro pan de cada día. Es una petición al Padre nuestro, que significa depender diariamente de Dios para las necesidades físicas, alimento, sustento y también espirituales, fomentando la confianza, la humildad y la gratitud. Entonces esto enseña a vivir un día a la vez, reconociendo que todo proviene de Él. Todo proviene del Señor. Entonces, muy importante, iglesia, cómo nosotros recibimos este alimento. Cómo nosotros, hermano, nos comemos este alimento.
yo puedo decir de que aquella persona que está en medio de una congregación y no ha aceptado a Cristo y se detiene, pues es bueno hacerlo. Pero muchas de las veces, hermano, hay lugares donde no se tiene la precaución ni se enseña correctamente cómo se debe de hacer. Y esto puede convertirse en un peligro. Porque la palabra dice que por eso algunos, están enfermos y algunos hasta muertos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque lo hacen no de la manera correcta. Entonces, la conducta, hermano, es muy importante en este caso de participar en esta comida. ¿Por qué dice la palabra? Dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan de la vida. Y mire lo que dice más adelantito. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Al pueblo de Israel, recuérdese que el Señor dijo, yo haré que descienda pan del cielo para alimentarnos, pero fue, hermano, esto vino de cierta manera por la revelación, por la murmuración del pueblo de Israel. Entonces el Señor lo hizo, hermano, de cierta manera, para enseñarles y volverles a poner delante de sus ojos la misericordia y el amor de Dios. Porque eso es muy importante, hermano. Nosotros tenemos que entender que lo que la palabra nos enseña es que dice que Dios tiene planes de bien para nosotros. Pero muchas de las veces el ser humano tiende a buscar solamente, hermano, el pan que sacia lo perecedero y no, hermano, lo espiritual. Entonces, como figura de aquel maná que descendía del cielo para saciar el hambre de aquel pueblo en el desierto. Esto es el pan de vida. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de la vida. Y luego dice más adelante, este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Todos aquellos, por la conducta equivocada, aquellos que salieron de Egipto, hermano, y que estaban en medio del desierto, no entraron a la tierra prometida. Todos ellos se quedaron en el desierto. ¿Por qué? Porque la conducta de su corazón nunca cambió. Siempre fue murmuración tras murmuración, murmuración tras murmuración, y nunca cambió su conducta. Permanecieron en ese estado porque no comprendieron la misericordia del Señor. Nosotros hoy en día la palabra nos enseña que nosotros tenemos que comernos ese pan, porque el pan que nosotros comemos, hermano, va a ir transformándonos, va a ir cambiándonos, va a ir, hermano, cambiando nuestra manera equivocada de pensar. Incluso si en medio de nosotros, hermano, hay un pecado que nos quiere, hermano, gobernar, entonces ese pan que nosotros, hermano, nos comemos y este acto que simbólicamente hacemos, obrará en nosotros ese poder, esa manifestación, esa gloria de Dios para que en nosotros haya una libertad, para que en nosotros haya cambio, para que en nosotros haya una transformación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En fe. La conducta que nosotros tenemos que tomar aquí es una acción de fe. Es fe, creerlo, hermano. Porque Dios no quiere que nos quedemos en una condición equivocada. Dios no quiere que el pecado gobierne nuestras vidas. Nosotros podemos, iglesia, fallar y vamos a fallarle al Señor. Pero lo importante es reconocer y pedir misericordia. Amén. Entonces, hoy que nosotros tenemos el pan de vida, nosotros tenemos que comerlo. Así también todo aquel que se deleita en comer la carne y la sangre de Cristo, la muerte no le podrá tocar. ¿Se da cuenta? Aquellos que salieron de Egipto quedaron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Mas aquel que se deleite en participar de la verdadera comida y de la verdadera bebida, se deleitará, hermano, se deleitará no solo en esta condición, sino en la venidera, en la eterna. ¿Por qué? Porque la muerte no nos podrá tocar, no nos podrá detener. Por eso, hermano, es que la enseñanza de que aquel que muere en Cristo, hermano, no muere, solamente duerme. Amén. Porque la esperanza es que un día será resucitado. Un día se levantará.
Jesús entonces, iglesia, al hablarnos en estos versículos, muestra la diferencia entre el pan terrenal, el maná, ¿se acuerdan? Y el celestial, Cristo. El maná fue dado en el desierto y vino del cielo para suplir las necesidades físicas de los israelitas, pero era incapaz de dar vida eterna o de suplir sus necesidades espirituales, como sí puede hacerlo el pan de vida que vino del cielo en la persona de Jesucristo el Mesías. La prueba irrefutable es que en el desierto todos murieron. Pero cuando nosotros comemos el pan de la verdadera comida y la verdadera bebida, entonces nosotros tenemos, hermanos, la promesa de que nosotros no moriremos, sino que viviremos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, mire, entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Se da cuenta? Queremos vida en abundancia. Comamos y bebamos la carne del Cordero. Queremos recibir plenitud, en plenitud, las bendiciones que el Señor nos ha prometido. Caminemos conforme a su palabra. Eso es lo que yo entiendo aquí en este versículo. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Acuérdense que aquella persona que no comprende este misterio, aparentemente está vivo, pero su espíritu está muerto. Si no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, hermano, la palabra nos enseña que su espíritu está muerto, no ha sido vivificado. Hasta que no confiesa y recibe a Cristo como Señor y Salvador, entonces es vivificado. Entonces, hermano, viene a ser partícipe de la vida verdadera. Porque aquel hermano que no come y bebe la verdadera comida y la verdadera bebida, hermano, pudiera estar en esta dimensión, pudiera pasar en esta tierra. Pero, hermano, sus días aquí son contados. Él no tiene parte en la eternidad. Bendito sea el Señor que por su misericordia nos está enseñando, nos está hablando que es necesario que nosotros seamos partícipes, que comamos. ¿Para qué? Para que seamos, hermanos, partícipes de la vida en abundancia. Y yo entiendo esto, hermano, mire, que el Señor nos ayude, porque no podemos solamente decir de que somos pueblo de Dios, de que somos hijos de Dios. Si nosotros no vamos a ser partícipes y no vamos a vivir, hermano, tratando de caminar conforme el agrado del Señor. ¿Me doy a entender? Amén. Porque miren lo que dice la palabra ahí en Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Sí? ¿Comprendió eso? ¿Recibió eso? Lo que yo decía anteriormente, aquel hermano que no ha recibido a Cristo, que no ha comido simbólicamente a Cristo, o sea, comer a Cristo es simbólicamente recibirlo, amén, recibir su promesa de salvación y redención, pero el que no come, hermano, no tiene vida, mas el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Mire, esa es la promesa, de que no seremos como aquellos que quedaron en el desierto. No, sino que esta promesa nos llevará a ser vivificados y a tener un lugar en la eternidad. Entonces, el Señor nos ha prometido que caminemos conforme a su palabra. Nos pide que caminemos conforme a su palabra. Los beneficios del Señor serán manifestados en nosotros, no solamente en este mundo, sino también por la eternidad. Los beneficios que hay al comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo serán manifestados en esta dimensión, porque acuérdense que cuando el pueblo de Israel murmuró y pidió comida y carne, el Señor la proveyó en su misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos, porque el Señor tiene misericordia de nosotros, porque el Señor tiene planes de bien. Pero muchas de las veces es lo que yo le decía al principio, que el hombre en su condición y por querer subsistir,
olvida la condición espiritual y quiere solamente deleitarse en lo terreno. Quiere deleitarse, hermano, en los deseos carnales, pero no en lo espiritual. Y aquí hay un peligro, porque, hermano, necesitamos comer y beber la carne y la sangre de Cristo, es simbólicamente, amén, en fe, recibir su palabra, hermano, pedirle al Señor que nos lleve a practicar su palabra, porque entonces nosotros tendremos las bendiciones aquí en esta dimensión y también en lo terrenal. Yo no sé cuánto la reciben, yo lo creo, amén, porque, hermano, estas bendiciones son para aquí en esta dimensión y para lo eterno. Voy terminando. Miren lo que dice Isaías 55:2 en esta versión. Óiganme bien. Algo que el Señor siempre dice en su palabra. Oír. Pongamos oído, Rick. Pongamos oído, Yarley. Pongamos oído, Jaden. ¿Por qué? Óiganme bien y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. Aquí no está hablando que usted no se va a echar su platillo de comida. Aquí, hermano, no está hablando que usted no se va a dar su gusto, no se va a comer sus frijolitos a gritos, dijo aquel, va. No, usted tiene el derecho, hermano, porque pues, ¿verdad? Usted trabaja para eso. El problema aquí, hermano, sería, hermano, nosotros, hermano, no ser agradecidos para con el Señor. No ser agradecidos para con el Señor de poder, hermano, vivir de una manera que la palabra nos instruya, de una manera que le agrade al Señor. Amén. Porque Él da, dice la palabra, una comida buena y deliciosa. Mire, el deleite que el Señor trae para nosotros en este año, el año del deleite. Nosotros tenemos que deleitarnos, hermano, pero no, el deleite vendrá cuando nosotros, hermano, conozcamos lo que le agrada al Padre, lo que es deleitoso al Señor y nosotros nos movamos en ello, ¿verdad? O sea, esto le agrada al Padre, esto no. Esto le gusta al Señor, esto no. Entonces, Señor, ayúdame para yo ir caminando, para yo ir avanzando en lo que tú te deleitas. No en lo que yo quiero, porque usted sabe, nosotros como seres humanos hemos venido aprendiendo, ¿va? A veces pues nos queremos salir del redil y del carril también, ¿va? Nos queremos salir del camino, pero hermano, no es eso a lo que el Señor nos llama. Queremos vivir una vida en abundancia, queremos vivir una vida bendecida, hermano. Comamos y bebamos la verdadera comida. Mire cómo lee esta versión. Mire, ¿para qué gastar el dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Para qué desperdiciar los ingresos en lo que no satisface realmente? Escúchenme con atención. Así comerán bien y disfrutarán de buena comida, cuando nosotros hagamos conforme la palabra nos manda. Amén. Porque, mire, hay un ejemplo muy puntual. Esaú tenía la primogenitura. Esaú era el primogénito de Isaac. Pero en un momento de locura, de desesperación por el hambre, dijo, ¿qué tan bueno será la primogenitura? ¿Y eso qué es? Le dijo, dame mi plato de lentejas, le dijo a Jacob. Y Jacob, pues, él sí sabía el valor de la primogenitura. Él sí sabía el valor de ser el primer hijo, de la bendición que esto atraía. Nosotros en Cristo somos primogénitos, porque Cristo es el Hijo de Dios. Y nosotros, si no comemos su carne y bebemos su sangre, permanecemos en Él, ¿verdad? Y estamos en Él, somos uno en Él, entonces venimos a ser primogénitos. Esaú no comprendió eso y no valoró eso. Amén. Por eso la palabra dice, ahí en Hebreos 12:16, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Amén. Porque sabes que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazada
rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Buscar el deleite fuera del pan de vida traerá consigo los justos juicios de Dios, por no haberse acogido a su misericordia. Hoy por hoy nosotros estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la misericordia. Pero como yo lo he venido diciendo, no tenemos que columpiarnos de la gracia, ni aprovecharnos de la misericordia del Señor, sino que entendamos que tenemos la oportunidad de nosotros reconocer nuestra condición, si es de pecado, pedir misericordia, pedir perdón. Si es hermano de caminar rectamente, la Biblia dice que el que se santifique, santifíquese más. Amén. Entonces, hermano, el Señor nos llama a que nosotros nos comamos la verdadera comida y la verdadera bebida. Que nosotros atesoremos su palabra y que procuremos, hermanos, recibir al hacer esto las bendiciones del Señor. Mire, Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. Mire, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en una piedrecita un nombre. Bueno, lo que me interesa aquí es del maná. Hay un maná escondido en el cual aquel que venciere, hermano, será alimentado con esta comida. Aquí lo importante entonces es el escuchar, el oír para practicar lo que la palabra nos dice. Mire cómo lee Apocalipsis 2:7 y termino con esto. Póngase de pie si usted. Dice Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Acuérdese que Adán y Eva fueron sacados del paraíso. Adán y Eva fueron sacados del Edén. ¿Por qué? Porque ellos comieron no de la comida que el Señor les dijo que comieran. Ellos comieran de la comida, hermano, pues que los cuales los iba a llevar a la muerte, a perecer. Mas nosotros hoy, hermano, tenemos en Cristo el alimento verdadero, el espiritual, que nos mantiene en comunión con Él. El maná en el desierto sostenía la vida física, mas Cristo es el sustento espiritual que el mundo no puede ver ni ofrecer. El árbol de la vida fue escondido a la vista de Adán y de Eva por causa del pecado, mas ahora que tenemos la oportunidad de comer el cordero, es restaurada la comunión con el Padre y podemos andar en plena satisfacción en Cristo. Así que comamos la verdadera comida y la verdadera bebida.